Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la segunda parte de fisiología respiratoria, donde abordaremos temas relacionados con el transporte de gases y la regulación de la mecánica ventilatoria. Bien, el aire que respiran los animales domésticos y que respiramos nosotros no es más que una mezcla de una serie de gases, ¿sí?, que conforman lo que denominamos atmósfera, ¿sí? Y de esa mezcla de distintos gases que vamos a ver a continuación, de la fuerza que ejerce cada gas en relación a lo que ustedes deben haber visto en física, como la ley de Laplace, vamos a ver que se genera una presión total, que es la presión atmosférica, y que al nivel del mar es de unos 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Después vamos a ver que a medida que el terreno gana altitud, este valor se va a ver afectando los valores absolutos de las presiones parciales de los distintos gases que conforman la atmósfera. ¿Cómo está compuesta esa atmósfera? Los gases que principalmente van a conformar la atmósfera son los que encuentran aquí, que es el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Después hay una serie de gases nobles que no tienen mucha importancia desde el punto de vista fisiológico, y es por eso que, para no complejizar esta tabla, no lo sumamos. Entonces, cuando vemos cómo está compuesto el aire atmosférico pobre en vapor de agua, lo que vamos a ver es que prácticamente un 80% de la atmósfera es nitrógeno, un 20%, un 21% es oxígeno, y luego vemos que en menor medida está compuesto por vapor de agua y por dióxido de carbono. Cuando la atmósfera gana humedad, ¿sí?, vemos que la presión parcial ejercida por el agua, por el vapor de agua, mejor dicho, aumenta, quitando algunos milímetros de mercurio, sobre todo al nitrógeno y al oxígeno. Algo importante que tenemos que conocer es que si bien, como vamos a ver en la próxima diapositiva, la atmósfera puede modificarse en distintos lugares de nuestro planeta debido a la altitud con relación al mar, los porcentajes de dichos gases se mantienen constantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar seguramente la presión atmosférica total, pero del 100%, el 20, el 21% siempre va a ser oxígeno, el 78% siempre va a ser nitrógeno, y un 0.04 o 0.03% va a ser dióxido de carbono. Obviamente va a variar el vapor de agua según las condiciones ambientales de donde estemos realizando las mediciones. Y luego vemos que este aire atmosférico va a terminar impactando ya a nivel de los individuos que nosotros estudiamos en relación al aire alveolar, ¿sí?, donde vemos que la composición, los porcentajes se modifican, ¿sí? Ya si hablamos de nitrógeno, la presión parcial es bastante similar al aire atmosférico humidificado, la de oxígeno sí cae en niveles bastante importantes, aumenta considerablemente la presión parcial de dióxido de carbono, y en el caso de que hablemos de aire atmosférico humidificado, en relación con el alveolar no se modificaría, ¿sí? Entonces vemos que a nivel del aire alveolar, ¿sí?, va a haber modificaciones de los gases, que eso obviamente está regulado por los procesos de ventilación. Esto era lo que les contaba previamente. Acá nosotros tenemos metros sobre el nivel del mar, milímetros de mercurio, ¿sí?, en relación sobre todo para evaluar lo que serían las presiones de oxígeno y la presión atmosférica total, y en esta curva tenemos la saturación de la hemoglobina por el oxígeno.
Entonces nosotros vemos que a medida que aumenta la altitud, ¿sí? Vamos a ver que no es lo mismo lo que sucede a 2000 metros de altura que si nos vamos a casi 7000 metros de altura, que es el Aconcagua. Si cortamos a los 2000 metros y vemos la presión atmosférica total, estamos en 600 milímetros de mercurio. A nivel del mar estamos en los 760, 790 que hablábamos previamente, y a medida que aumenta la altitud, cae la presión atmosférica total, ¿sí? Cuando hablamos de la Aconcagua estamos por debajo de los 400 milímetros de mercurio, ¿sí? Si hablamos de la presión atmosférica de oxígeno, vemos que aproximadamente está alrededor de los 160, y a medida que vamos ganando altitud, ¿sí? Los niveles van disminuyendo, ¿sí? Nos vamos ubicando cada vez a presiones, volvemos a cortar en 7000, como para mantener el ejemplo. Si cortamos aquí el eje de la X, vemos que aproximadamente estamos en unos 100 milímetros de mercurio. Entonces, claramente la altitud impacta sobre la cantidad de masa de atmósfera, y eso obviamente termina repercutiendo en la presión ejercida por los gases, que va a ser menor. Y si hablamos de la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, vemos que a medida que vamos ganando altitud, fíjense, volvemos a lo de la Aconcagua, estamos aproximadamente en un 65% de saturación, cuando a nivel del mar estamos muy cercanos al 100%, ¿sí? En un 97%. Y algo importante que tiene este gráfico acá, que sería esta línea punteada, marca lo que sería el límite tolerable por el ser humano, ¿sí? Obviamente sin ninguna ayuda de oxígeno extra, ¿sí? Estamos alrededor de entre los 5500 metros aproximadamente. Entonces nosotros vimos que la atmósfera iba a impactar sobre lo que van a ser los gases a nivel alveolar, y obviamente los gases a nivel alveolar, van a terminar impactando sobre la concentración o la presión parcial de estos gases a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el aire inspirado tenía casi 159 milímetros de mercurio de oxígeno, 0.3 de dióxido de carbono, 5.7 de agua y 596 de nitrógeno. Cuando llegaba a nivel alveolar hablamos de 100 de oxígeno, 40 de dióxido de carbono, 47 de agua, ¿sí? Y 573 milímetros de mercurio de nitrógeno. Y también se va a modificar el aire expirado, ¿sí? Que sale con menor presión parcial de oxígeno y mayor presión parcial claramente de dióxido de carbono, y humidificado porque las vías respiratorias y los distintos órganos que conforman el sistema respiratorio tienen o están tapizados en su mayoría por una película de agua. Entonces nosotros lo que vemos, si nos concentramos en qué sucede en los organismos, es que a nivel alveolar, cuando llega la sangre al alvéolo, está empobrecida en oxígeno y enriquecida en dióxido de carbono. Fíjense que tenemos 40 milímetros de oxígeno, porque claramente los tejidos consumen oxígeno y ceden, como ven acá, ceden dióxido de carbono hacia los capilares. Entonces, cuando llega la sangre enriquecida en dióxido de carbono y empobrecida en oxígeno, claramente va a ganar oxígeno y va a perder dióxido de carbono, llegando a unos 95 milímetros de mercurio de oxígeno y unos 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono a nivel arterial. Estos valores son importantes que lo recuerden. O sea, qué presión parcial de oxígeno hay a nivel alveolar y de dióxido de carbono, cómo sale la sangre del tejido pulmonar,
y cómo llega la sangre a través del sistema venoso a nivel pulmonar. Algo que tenemos que tener presente es que uno cuando ve la diferencia de presión entre lo que sería el alvéolo y los capilares que están llegando a ese nivel, ¿por qué la sangre arterial no gana o no llega hasta esos 100 milímetros de mercurio de oxígeno que encontramos a nivel alveolar? Y eso se debe a que en esos capilares principalmente los valores pueden estar cercanos a 100, pero cuando llegamos al corazón izquierdo, vamos a ver que a la aurícula izquierda van a estar llegando tanto los vasos, las venas pulmonares como las venas bronquiales. Y las venas pulmonares son las que traen la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, pero las venas bronquiales son las venas que están trayendo hacia el corazón la sangre procedente del tejido parenquimatoso de los pulmones, es decir, que está trayendo la sangre con los residuos metabólicos del tejido pulmonar. Es decir, que esa sangre que proviene de las venas bronquiales va a tener las mismas características que la de cualquier vena sistémica. Cuando se mezcla la sangre proveniente de las venas pulmonares con las venas bronquiales, lo que vemos es una disminución de la presión de oxígeno porque estamos combinando sangre rica en oxígeno con sangre empobrecida en oxígeno. Entonces, por eso tenemos este diferencial de 100 milímetros de mercurio a 95 milímetros de mercurio a nivel arterial. Pero para que los distintos gases, ¿sí? Cuando hablamos de gases, a este nivel vamos a referir, y en todo este teórico nos vamos a referir principalmente al oxígeno y al dióxido de carbono. Entonces, para que el oxígeno pueda llegar a los vasos sanguíneos, se requiere que este gas difunda a través de lo que sería la membrana alveolar, ¿sí? Lo que vemos es que a nivel alveolar, más allá de lo que sería la pared del alvéolo, vamos a tener una película de agua, ¿sí?, que tiene que ser atravesada por el oxígeno y viceversa, por el dióxido de carbono para ser eliminado. Y dicho proceso de difusión, si lo vemos desde un punto de vista matemático, depende del delta P, que sería la diferencia de presión a ambos lados de la barrera, el área de dicha barrera de difusión o membrana de difusión, la solubilidad del gas que estamos estudiando y en relación a la distancia entre ambos extremos de la pared y el peso molecular de la sustancia la cual queremos estudiar la difusión. Entonces vemos que claramente a mayor diferencial de presión, mayor difusión, a mayor área de difusión, claramente va a haber más difusión, y a mayor solubilidad, claramente va a haber mayor difusión. Entonces nosotros si vemos, generalmente vemos que hay un delta P a nivel alveolar, como vimos en la diapositiva anterior, de entre unos, en promedio, 60 milímetros de mercurio. Eso favorece el pasaje de oxígeno desde el área alveolar hacia el plasma sanguíneo. Por otro lado, vemos que el área de intercambio a nivel pulmonar es un área muy elevada. Si pensamos en la superficie total de intercambio que tiene todos los alvéolos, por ejemplo, un ser humano, si nosotros desplegamos todos los alvéolos de un ser humano, podemos llegar a cubrir una superficie de una cancha de tenis. Y ahora, si hacemos lo mismo con un equino, la superficie alveolar de un equino puede tranquilamente llenar una cancha de fútbol.
Entonces, de ahí sale que el área que hay de intercambio claramente es muy amplia. La solubilidad obviamente va a cambiar con los distintos gases. El dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno, eso permite su difusión, y eso también permite que el delta P, cuando hablamos de dióxido de carbono, no sea tan amplio como cuando hablamos de oxígeno. O sea, veníamos de 60 milímetros de mercurio de delta P del oxígeno, en el dióxido de carbono hablamos de 5 o 6 milímetros de mercurio. La distancia, es decir, el espesor que tiene dicha membrana, dicha pared, desde el punto de vista fisiológico no sufre modificaciones, pero sí puede verse afectado cuando hablamos de procesos fisiopatológicos, como puede ser un edema a nivel pulmonar, termina afectando esta capa de agua que se hace más ancha y por ende termina afectando el proceso de difusión, o también si se generan procesos inflamatorios, lesiones a nivel alveolar y se termina generando una cicatriz a ese nivel, el depósito de tejido fibroso también hace que se afecte el espesor y obviamente eso va en detrimento del proceso de difusión. También sustancias de mayor peso molecular van a difundir menos. En relación a la difusión, hay otro concepto que es el de la velocidad, ¿sí? Pues nosotros vemos que el proceso de difusión, como lo vimos en la diapositiva anterior, es un proceso como bastante estático, ¿sí? Pero la realidad es que no es un proceso estático porque continuamente están llegando gases a nivel alveolar y por otro lado está llegando sangre que cede dióxido de carbono y capta oxígeno a ese nivel. Entonces, si nosotros vemos qué sucede con un animal que está en reposo, acá tenemos el diferencial, ¿sí? El delta P que hablamos previamente, acá tenemos distancia a lo largo del capilar. Entonces, nosotros lo que vemos es un individuo normal, ¿sí? Aproximadamente en un tercio del capilar, es decir, si nosotros tenemos el alvéolo relacionado a un capilar, ¿sí? En la parte inferior, cuando la sangre llega y tiene que comenzar a intercambiar los gases, en un tercio del capilar, ya ese capilar cedió el dióxido de carbono y captó el oxígeno. Cuando la difusión es mayor, claramente este proceso se acelera, en menos de un 30% de la distancia del capilar ya se cumplió la función de ceder el dióxido de carbono y captar el oxígeno. Ahora, cuando la difusión, ¿sí? Es menor, es la mitad, toma más tiempo, ¿sí? Que se genere el intercambio y aproximadamente cuando la difusión es la mitad, el proceso se termina completando en un 60 o en un 70% del capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un proceso patológico como los que habíamos visto de edema o de fibrosis, le va a tomar más tiempo el proceso de difusión, pero igualmente logra completar el intercambio antes que el capilar abandone o deje de contactar con el alvéolo, ¿sí? Que sería en este extremo del 100%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué relevancia tiene? Que si ustedes recuerdan cuando en la primera clase de Fisiología 1 hablábamos de prioridad en torno a distintas variables fisiológicas, vimos que la presión parcial de oxígeno era la variable prioritaria, era la más importante. Entonces el organismo toma una serie de mecanismos para asegurarse que la hemoglobina, como vamos a ver un poquito más adelante, pueda saturarse de oxígeno, pueda captar todo el oxígeno posible, aunque haya algún proceso patológico como lo que vemos acá. ¿Sí? Si hay un proceso patológico,
el proceso de difusión tarda más tiempo en llevarse a cabo, pero lo completa antes de que se abandone el alvéolo. Esto es el reposo. Vamos a ver qué pasa en el ejercicio. En el ejercicio, claramente, cuando un animal está bajo el efecto del sistema nervioso simpático, va a aumentar la presión arterial y va a aumentar la velocidad de la sangre que pasa a través de los capilares pulmonares. Entonces, acá tenemos un animal que tiene la misma difusión, ¿sí?, que un individuo normal y tiene el mismo flujo. La Q es de flujo. ¿Sí? Entonces, prácticamente era como lo que veíamos en el gráfico anterior. En un 25-30% se completa, ¿sí?, se satura toda la hemoglobina, se carga toda esa sangre de oxígeno y obviamente se da el dióxido de carbono. Ahora, en el ejercicio la difusión se mantiene constante, pero aumenta mucho el flujo. Es decir, es como que un tren, si nosotros tenemos que cargar los vagones, ahora el tren viene más rápido, ¿sí? Cuando se triplica la velocidad de flujo, vemos que si obviamente se mantiene la difusión, el proceso en 75-80% del capilar ya se pudo completar. Ahora, si nosotros tenemos un animal que tiene un proceso de difusión, como era el caso de esta curva de aquí, en reposo veíamos que lograba completar el objetivo. Pero como ahora el flujo aumenta, ese objetivo de la presión de oxígeno a nivel capilar no llega al 100%, ¿sí? Llega a un 85 o 90%. Entonces, claramente un animal que tiene una disfunción en la difusión, probablemente en reposo no veamos los signos característicos de esta patología, sino que se puedan llegar a acentuar cuando está realizando un ejercicio o, no sé, por ejemplo, si hablamos de bovinos, cuando los estamos moviendo o realizando alguna maniobra en la manga, que el animal se estresa, claramente aumenta el flujo, la difusión está disminuida y lo que vemos es que a nivel pulmonar no se estaría saturando adecuadamente los capilares de oxígeno. Una vez que hablamos de los gases atmosféricos, cómo impactan sobre las distintas presiones a nivel alveolar y obviamente el intercambio, cómo se genera y cómo repercuten las presiones parciales de los gases a nivel sanguíneo, vamos a comenzar a hablar del transporte del oxígeno para luego abordar el transporte de dióxido de carbono. Entonces, para responder esta pregunta de cómo se transporta el oxígeno, vamos a ver que el oxígeno lo vamos a encontrar en dos formas, a nivel plasmático disuelto, ¿sí?, que es el 1%, que es claramente directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. Piensen que la presión que veíamos previamente a nivel arterial o a nivel venoso, ¿sí?, es ejercido por este 1%, ¿sí? Esos 95 milímetros de mercurio a nivel arterial responden a este 1% y a esos 40 milímetros de mercurio a nivel venoso también responden a ese 1% que está disuelto. Si nosotros vemos qué cantidad transporta la sangre de oxígeno disuelto, son unos 0,3 mililitros por decilitro de sangre. El 99% restante, que claramente es lo más importante, viaja unido a hemoglobina dentro de los eritrocitos y veamos qué diferencia y qué ventajas les da a los animales tener esta proteína que claramente lo que realiza es un transporte mucho más eficiente de oxígeno que si este gas estuviese disuelto en sangre. Nosotros sabemos, cuando vimos la clase de sangre en Fisiología 1, que un decilitro de sangre tiene 15 gramos de hemoglobina. Conociendo que 1 gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno, ¿sí?, un decilitro de sangre que tiene
15 gramos, ¿sí? Tenemos que hacer 1.34 por 15, estaríamos hablando de unos 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Ahora vamos a hablar de la curva de disociación de la hemoglobina, que es una curva que nos da bastante información y que es muy importante conocer. Y básicamente este gráfico relaciona la presión parcial del oxígeno con el porcentaje de saturación de la hemoglobina. ¿Sí? De la hemoglobina ustedes deben recordar que es una molécula bastante compleja, que tiene 4 subunidades y que por cada subunidad puede transportar una molécula de oxígeno. ¿Sí? Que una molécula de oxígeno obviamente son 2 átomos de oxígeno. Entonces vemos que a medida que la presión parcial de oxígeno va aumentando, el porcentaje de saturación de la hemoglobina aumenta y vemos que tiene un comportamiento sigmoideo, ¿sí? Vemos variaciones en la pendiente de esta curva que está relacionada con modificaciones en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si nosotros observamos, en esta sección de aquí hay mucha más afinidad por el oxígeno y eso se debe a que cuando se une una molécula de oxígeno a la hemoglobina, genera un cambio conformacional que hace más fácil, ¿sí?, la adquisición de una nueva molécula de oxígeno, y cuando se le une una segunda molécula de oxígeno facilita la adquisición de una tercera y una cuarta molécula de oxígeno, ¿sí? Es decir, todos esos cambios conformacionales facilitan la captación de oxígeno y habla de una función así como cooperativa entre las distintas subunidades de la hemoglobina. Hablábamos previamente en relación a lo que era la velocidad de la captación de oxígeno por los capilares pulmonares en relación al oxígeno alveolar. Aquí también lo que vemos es que el 50% de la hemoglobina se satura a presiones parciales de oxígeno bastante bajas, ¿sí? Hablamos de menos de 30 milímetros de mercurio, 25, 27 milímetros de mercurio. Eso hace que a bajas presiones parciales de oxígeno ya la hemoglobina esté saturada en un 50%, lo cual lo hace un mecanismo de seguridad bastante interesante. Acá en esta tablita vemos los datos que completan, ¿sí?, o que se utilizaron para generar la curva. Y lo que se observa es que a mayor presión parcial de oxígeno, el porcentaje de saturación obviamente aumenta, y recuerden que también era proporcional el aumento de, el oxígeno disuelto. Pero lo más importante, o lo que es interesante, por la cual debemos conocer la curva de disociación de la hemoglobina, es que distintas situaciones, sobre todo metabólicas, del animal y de los tejidos a los cuales está llegando la sangre, puede modificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si nosotros vemos la temperatura normal corporal, según la especie, ronda los 38, 37 o hasta los 39 grados. Esta sería la curva patrón de la hemoglobina. Si la temperatura corporal aumenta, ¿sí?, obviamente esto es una situación experimental, si hablamos de 43 grados es una temperatura bastante elevada. Si la temperatura corporal aumenta, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Si yo siempre usamos por ahí la saturación del 50% para comparar distintas situaciones. Si yo corto la curva normal en el 50%, caíamos en el 25-27 milímetros de mercurio de oxígeno que se requerían para llegar a ese porcentaje de saturación. Ahora, si yo corto la de la curva que está desplazada hacia la derecha por un aumento de la temperatura, necesito más oxígeno para saturarla al 50%. Entonces, por eso hablamos de que
pierde afinidad. Es decir, si una molécula pierde afinidad, necesito más cantidad de oxígeno para poder saturarla. Y vemos que casi estamos llegando a los 40 milímetros de mercurio. Por el contrario, si la temperatura disminuye, ¿sí?, se requiere mucha menos presión parcial de oxígeno, andamos cerca de 10 milímetros de mercurio para ambas situaciones, lo cual hace que la hemoglobina es mucho más afín por el oxígeno, es decir, con menos presión parcial de oxígeno la saturo al 50%. Si hablamos del pH, que es otra variable que lo afecta, lo mismo, volvemos al 50%, cortamos y estamos en los 25-27 milímetros de mercurio, de oxígeno, para saturar el 50%. Si vamos a una curva que tiene un pH menor, vamos a requerir mayor presión parcial de oxígeno para saturarla al 50%, y si el pH aumenta, ¿sí?, la hemoglobina se hace más afín por el oxígeno. En la próxima clase vamos a hablar más del equilibrio ácido-base, pero observamos que la hemoglobina tiene un comportamiento buffer, y obviamente ese comportamiento buffer de captar o ceder protones altera su estructura, y esa alteración estructural termina afectando la afinidad por el oxígeno. A su vez tenemos otras dos variables o factores, como el 2,3-difosfoglicerato, que el 2,3-difosfoglicerato es un metabolito del metabolismo anaerobio. Recuerden que los eritrocitos, la principal vía para obtener energía es la glucolítica, ¿sí?, y se genera este metabolito que, al aumentar la producción del 2,3-difosfoglicerato, la curva de disociación de la hemoglobina se corre hacia la derecha. Es decir, cuando aumenta el 2,3-difosfoglicerato, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. ¿Por qué pierde afinidad? Porque la hemoglobina tiene la capacidad de fijar 2,3-difosfoglicerato, y cuando se une el 2,3-difosfoglicerato a la hemoglobina también genera cambios conformacionales. Y el dióxido de carbono, como vamos a ver en unos instantes, también modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tal es así que cuando aumenta el dióxido de carbono, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Cuando la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, el desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina va a ser hacia la derecha, y vemos que este desplazamiento hacia la derecha se da cuando aumenta la temperatura, cuando disminuye el pH, cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono y aumenta la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Los movimientos hacia la izquierda, ¿sí?, se da con las variaciones opuestas de los factores que mencionamos recién. Entonces, habiendo hablado de el transporte del oxígeno y de la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, tenemos que hablar de dos conceptos que son la capacidad de transporte de oxígeno, que es la capacidad de transporte de oxígeno por la hemoglobina, es decir, la capacidad de transporte que tiene la sangre, que fue uno de los cálculos que sacamos al principio, es de 20 o 20,1 mililitros por decilitro. Esa es la capacidad de transporte que tiene la sangre, obviamente con la hemoglobina incluida. Sin la hemoglobina vimos que disuelto se transportaba muy poco. Pero este 20%, sí, no es real, porque la hemoglobina no está saturada al 100% de oxígeno. Entonces, para hablar de el contenido de oxígeno en la sangre, tenemos que relacionar el concepto de capacidad de transporte por el porcentaje de saturación de oxígeno. Si bien en condiciones normales no hay mucha diferencia entre la capacidad de transporte y el contenido de oxígeno en la sangre, es importante conocer la diferencia, principalmente cuando en alguna situación patológica puede verse afectado el porcentaje de saturación, porque en un individuo normal con una saturación de la hemoglobina del 97%, el contenido de oxígeno en la sangre ronda los
19,5 mililitros por decilitro de sangre. Entonces no hay mucha diferencia, pero en procesos fisiopatológicos ahí sí se observan diferencias significativas. Un efecto que es importante conocer es el efecto Bohr. Y el efecto Bohr habla de cómo la presión parcial de dióxido de carbono termina afectando el transporte de oxígeno. Entonces, acá tenemos que hacer una división tisular, es decir, tenemos que hablar de tejidos en general y de los capilares alveolares. Así que tenemos que compartimentalizar este concepto para una mejor comprensión. En los capilares tisulares, por el metabolismo del dicho tejido, acá lo más gráfico es irse a un músculo en actividad. Entonces, si hablamos de un capilar, de un músculo en actividad, se está produciendo mucho dióxido de carbono, ¿sí? Y este aumento en la producción y por ende en la presión parcial de dióxido de carbono disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual tiene cierta lógica, porque cuando llega la sangre a nivel del tejido muscular, queremos que la hemoglobina lo ceda rápidamente para que ese oxígeno pueda ser aprovechado en vías metabólicas aerobias. Pero cuando llegamos a nivel pulmonar a través de los capilares alveolares, vemos que la disminución en la concentración de dióxido de carbono, porque se va a estar cediendo desde los capilares hacia el alvéolo dióxido de carbono, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual también es lógico, ya que estamos en un lugar en el cual queremos que la hemoglobina se sature lo más posible de oxígeno para luego llevarlos a los tejidos. Bien, y para finalizar con la parte de transporte, vamos a hablar del transporte de dióxido de carbono. El transporte de dióxido de carbono es un poco más complejo que el transporte de oxígeno, ya que se transporta de tres formas. Vamos a ver que hay un 7% que está disuelto, ¿sí? Es decir, hay mucho más dióxido de carbono disuelto que oxígeno. Un 23% va a unirse a extremos amino de la hemoglobina y va a generar compuestos carbamínicos. También se puede unir a otras proteínas, pero principalmente se une a la hemoglobina, ¿sí? Y sería el 23% del total del dióxido de carbono. Y la forma más importante de transporte es como bicarbonato, ¿sí? Que es en un 70%, que ahora vamos a ver cómo es esa forma de transporte. Entonces, si nosotros tenemos un tejido productor de dióxido de carbono, esto es una célula endotelial, y aquí estaríamos hablando de la sangre y un eritrocito, vemos que los tejidos ceden dióxido de carbono y tenemos dos opciones: o que ingrese, difunda a través de la membrana del eritrocito, o quede en relación al plasma. Nosotros lo que vamos a ver principalmente es lo que sucede a nivel del eritrocito, donde lo que vemos son esas proporciones que vimos previamente, 70, 7 y 23. Acá pueden llegar a variar las proporciones. Lo más importante a nivel plasmático es el que está disuelto, que ronda entre 7 a 5% de dióxido de carbono libre. Pero volviendo al eritrocito, vemos que un 70% dentro del mismo se combina con agua y gracias a la acción de una anhidrasa carbónica se genera ácido carbónico que rápidamente se escinde en un protón y bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato va a ser liberado, ¿sí?, a sangre a través de un intercambiador con un cloruro, y acá se genera algo bastante llamativo, que es que cuando ingresa el cloro generalmente para mantener la electroneutralidad suele favorecer el ingreso de sodio, y cuando se genera esta sal, que obviamente es osmóticamente activa, arrastra agua y hace que ingrese agua al eritrocito, con lo cual el eritrocito, si ustedes recuerdan el concepto de volumen corpuscular medio, va a tener
un mayor volumen corpuscular medio, un eritrocito venoso, que es donde ingresa más dióxido de carbono, que un eritrocito arterial, que generalmente ingresa poco dióxido de carbono o nada. Esto hace que, por diferencias que claramente no suelen ser muy amplias, el hematocrito sea mayor en la sangre venosa que en la sangre arterial. ¿Sí? Ese fenómeno se llama shift de cloro o el fenómeno de Sundh-Hamburger, que se denominaba más antiguamente. Ojo que no los confunda, que esta flecha, este intercambiador, es cloro-bicarbonato. El protón claramente tiene que ser amortiguado y puede ser amortiguado por la hemoglobina. Pero también vemos que este dióxido de carbono que queda disuelto va a interactuar o puede llegar a producir también alguna serie de protones por distintas acciones químicas, y también este protón tiene que ser amortiguado por la hemoglobina, con los efectos que tiene sobre la afinidad del oxígeno, como vimos en relación al pH. Y un 23%, recuerden que era el dióxido de carbono, que directamente interactuaba con extremos N-terminales de distintos aminoácidos de la hemoglobina, generando carbamino hemoglobina. ¿Sí? Entonces tenemos 70% con bicarbonato, 7% disuelto, 23% formando compuestos carbamínicos. Y así como vimos para el oxígeno cómo se veía afectado su transporte por el dióxido de carbono, lo mismo sucede con respecto al dióxido de carbono, que se ve afectado por el oxígeno. Es así como ver desde otro punto de vista el transporte de estos gases. Y este efecto se denomina efecto Haldane o Haldane, donde nuevamente nos volvemos a parar a nivel tisular y a nivel de los alvéolos. A nivel tisular, si recordamos el efecto Bohr, la hemoglobina cedía el oxígeno, ¿sí? Y acá un factor que se involucra o que forma parte del efecto Haldane es el protón. Entonces, cuando el oxígeno es cedido por la hemoglobina capta un protón, y esto hace que el transporte de dióxido de carbono se vea, ¿sí?, facilitado para que se transporte como carbamino hemoglobina o como bicarbonato. Es decir, que se facilita el transporte de dióxido de carbono cuando la hemoglobina capta un protón. Ahora, a nivel de los alvéolos, la hemoglobina capta oxígeno y al captar un oxígeno pierde afinidad por el protón. Esto hace que la hemoglobina ceda también dióxido de carbono que iba unido a ella. Esto hace que también al ceder el protón, la hemoglobina que estaba transportando, se combine ese protón con dióxido de carbono y agua, o mejor dicho, perdón, se combina el protón con el bicarbonato generando ácido carbónico, y el ácido carbónico, recuerden que rápidamente se cinden dióxido de carbono y agua. Si se genera dióxido de carbono a ese nivel, rápidamente va a ser eliminado a nivel alveolar. Ahora vamos a hablar del último tema de esta introducción teórica, que es la regulación de la ventilación, que es un proceso bastante complejo, que no está conocido en su totalidad. ¿Sí? Hay distintas hipótesis que por ahí pisan más fuerte, pero no está totalmente detallado. Entonces vamos a ver un poco cómo lo podemos desglosar para una mejor comprensión. Desde un punto de vista anatómico, los mecanismos que regulan la ventilación los podemos dividir en mecanismos centrales y periféricos. Dentro de los centrales vamos a ver dos formas de regulación nerviosa, como son la corteza cerebral a través de mecanismos voluntarios, es decir, el animal puede influir a través de su voluntad sobre el ritmo respiratorio, y
el control involuntario que está representado por la protuberancia y el bulbo raquídeo. Dentro de los centrales, a su vez, tenemos mecanismos de regulación química dados por los quimiorreceptores centrales que están en relación a los centros respiratorios del bulbo y la protuberancia, pero más en relación a nivel del bulbo. Y los mecanismos periféricos, ¿sí?, están dados por quimiorreceptores que se encuentran en la periferia, sobre todo a nivel del seno carotido y callado aórtico, y receptores que los vamos a encontrar diseminados a través del tracto respiratorio. Estos receptores sobre todo están involucrados en una forma de regulación refleja de la respiración, que vamos a ver un caso hacia el final de la presentación. Entonces, la regulación central, ¿sí?, nosotros estamos hablando prácticamente del tallo encefálico, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos a nivel de la protuberancia el área neumotáxica o centro neumotáxico, el centro amnéusico, ¿sí? Cuando hablamos de centros o áreas o principalmente de centros, hablamos de cúmulos de células, ¿sí? Y luego, si nos vamos al bulbo, tenemos el grupo respiratorio dorsal o neuronal dorsal y el grupo respiratorio ventral. En relación al grupo respiratorio dorsal, más hacia rostral o dorsal, en este caso que es más para un animal bípedo, vamos a ver que se encuentra un grupo de neuronas que se denominan grupo Pre-Bötzinger, que vamos a ver ahora. El grupo complejo Pre-Bötzinger, algunos autores indican que son como las neuronas marcapasos, son las que generan el ritmo respiratorio. Así como tenemos células marcapasos a nivel cardíaco, algunos autores les achacan a este grupo de células la función de marcar el paso respiratorio, pero no está del todo definido. Obviamente generan potenciales de acción que activan o despolarizan a motoneuronas frénicas que claramente van a estimular al diafragma para que ejerza su función de principal músculo inspiratorio. Si nosotros vemos este grupo de células Pre-Bötzinger, está en relación al grupo respiratorio dorsal, estaría por aquí, y vemos que cada 5 segundos se estaría generando un patrón de despolarización que obviamente termina despolarizando a células que, o mejor dicho, a neuronas frénicas que van a interferir sobre la actividad del nervio frénico y claramente van a estimular la inspiración. Igualmente, el proceso de regulación de la ventilación es un poco más complejo y es el resultado de la integración de una serie de grupos neuronales, como ya vimos en la parte así como anatómica, donde el que tiene un rol central es el centro respiratorio dorsal, que está compuesto por células inspiratorias. Luego tenemos el grupo respiratorio ventral, que está compuesto por células expiratorias, pero también algunas inspiratorias, es mixto, y que en casos principalmente donde se requiera la activación de músculos expiratorios, como es en el caso del ejercicio, tiene un rol más importante. Si no, en reposo prácticamente su acción se ve inhibida. Entonces, el grupo respiratorio dorsal es el encargado de generar, bueno, por un lado, de activar ciertas interneuronas que inhiben a las células expiratorias y por otro lado, inhibir a otro grupo de interneuronas que acá por ahí queda un poco tras mano, pero muchas de ellas interactúan con músculos inspiratorios y sobre todo a través del nervio frénico.
y dichas interneuronas generan una retroalimentación negativa sobre el grupo respiratorio dorsal. A su vez, estas interneuronas se ven influenciadas por distintos receptores a nivel periférico, que por distintas vías reflejas, como puede ser el reflejo de Hering-Breuer, van a inhibir a la actividad del grupo respiratorio dorsal. Es decir, si hay una inspiración muy prolongada en el tiempo que genera una inflación de las vías aéreas, sobre todo las vías aéreas que contienen fibras musculares, como es el caso de los bronquíolos, estos terminan desencadenando un reflejo que es el de Hering-Breuer que inhiben al grupo respiratorio dorsal, que lo vamos a ver más adelante. También el grupo respiratorio dorsal lo que hace es estimular a su inhibidor, que es el centro neumotáxico. El neumotáxico genera dos efectos inhibitorios que son sobre el centro amnéusico y sobre el propio centro respiratorio dorsal. El centro amnéusico es un centro que genera una inspiración sostenida en el tiempo. ¿Sí? La amneusis sería una inhibición de la respiración en un estado inspiratorio, distinto a lo que sería una apnea, que sería el cese de la respiración en un estado de totalmente expiratorio. Entonces, hasta ahora vimos mecanismos nerviosos regulados por el complejo Prebotzinger, que interactúa con el grupo respiratorio dorsal, y después todo el grupo respiratorio dorsal orquestando todo el resto de los grupos neuronales para generar cierto patrón de respiración. Obviamente este patrón de respiración se va a ver influenciado por acciones químicas y físicas que principalmente lo vemos relacionado a los receptores periféricos que podemos encontrar a nivel de los bronquíolos, como vimos previamente. Pero hablando de la parte química, vamos a ver que hay quimiorreceptores centrales y periféricos. Los centrales están muy próximos a los centros respiratorios, ¿sí? Generalmente se ven estimulados o controlan sus acciones más preponderantes durante el reposo. Tiene un efecto directo por los protones e indirecto por el dióxido de carbono, que ahora vamos a ver por qué. Están por detrás de la barrera hematoencefálica, tardan unos 2 minutos, es decir, durante unos 2 minutos son sensibles, luego pueden verse afectados su acción y generan una hipernea, sobre todo para tratar de estimular la liberación de dióxido de carbono o eliminación de dióxido de carbono por parte del pulmón. Entonces aquí podemos observar lo que serían las células que componen los quimiorreceptores, que son células que van a estar en relación al líquido extracelular encefálico y que le van a estar llegando una serie de vasos sanguíneos a ese nivel, pero esos vasos son impermeables a los protones y al bicarbonato, pero el dióxido de carbono no, que puede difundir fácilmente. A su vez, el dióxido de carbono puede ser sustrato de la combinación con agua a nivel del líquido extracelular o también a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, se van a generar protones que sí pueden difundir por este lado hacia el líquido extracelular encefálico e interactuar con los quimiorreceptores. Entonces, por eso hablamos de una activación directa por parte de los protones, porque sensan principalmente el aumento en la concentración de protones e indirectamente de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es el sustrato de esta vía metabólica que genera, junto con la formación de agua, de protones, y los protones van a interactuar con canales específicos en los quimiorreceptores. Y aquí lo que vemos es que a medida que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono,
aumenta la ventilación alveolar y a medida que muchas veces aumenta la presión parcial de dióxido de carbono se ve afectado el pH, pero también el pH se puede afectar de otra forma, como vamos a ver en el próximo encuentro, donde si bien tiene impacto, pero tiene menor impacto sobre la tasa de ventilación alveolar. Es decir, que lo más importante es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, que termina aumentando muchísimo la tasa de ventilación alveolar, pero en este caso a través de la modificación del pH del líquido extracelular encefálico y del fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Luego teníamos los quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Que estaban en los cuerpos carotídeos y callado aórtico, que estos se ven influenciados por la presión parcial de oxígeno principalmente, son muy sensibles, es decir, la sensibilidad se da a los 10 segundos, porque recuerden que era una variable prioritaria la presión parcial de oxígeno, y generan taquipnea, ¿sí? Nosotros vimos que los periféricos generan hipernea, que es un aumento tanto de la amplitud como de la frecuencia respiratoria, y eso es muy importante para tratar de lavar los alvéolos de dióxido de carbono y liberarlo fácilmente. Estos solamente generan taquipnea. Como vimos, están en el cuerpo carotídeo, ¿sí? Y también en callado aórtico. Y las células glómicas, que son estos quimiorreceptores, son células bastante complejas, que están muy relacionadas con los vasos sanguíneos y con nervios aferentes, como es el glosofaringeo o el vago, ¿sí? Hablamos de vago en callado aórtico y glosofaringeo en seno carotídeo. Y estas células glómicas son células bastante complejas, parecidas a las células cromafines de la médula adrenal, que era donde se producía adrenalina. Y aquí estas células, que son bastante parecidas a las cromafines, también sintetizan catecolaminas, en este caso dopamina, que es el principal neurotransmisor para activar los procesos de ventilación ante una caída de la presión parcial de oxígeno, que recuerden que la caída de la presión parcial de oxígeno en sangre lo denominamos hipoxemia, y si hablamos de la caída de la presión parcial de oxígeno a nivel tisular, hablamos de hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxemia, se activan estas células glómicas que van a generar taquipnea. Entonces, aquí lo que vemos es que a menor presión parcial de oxígeno a nivel arterial, se dispara el número de impulsos de estas células glómicas, con lo cual estarían generando la taquipnea. Y lo que vemos es que también estas células glómicas responden a variaciones de la presión parcial de dióxido de carbono, que es lo que vemos aquí, que no es lo mismo la respuesta a medida que disminuye la presión parcial de oxígeno con una presión de dióxido de carbono de 37 milímetros de mercurio, que sería algo normal, comparándolo con un animal que tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 49, mucho mayor la ventilación, ¿sí? Y lo que vemos aquí solamente es a medida que disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, las respuestas ventilatorias son mucho más potentes cuando la presión parcial de oxígeno arterial es muy baja. Es decir, no es lo mismo el efecto de una presión parcial de oxígeno a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Que a 40 milímetros de mercurio. Cuando la presión parcial de oxígeno, más allá de la presión parcial de dióxido de carbono, es menor, la pendiente, es decir, el aumento de la ventilación es mucho más abrupto cuando la presión parcial de oxígeno está normalizada. Pero para simplificar, las respuestas a los quimiorreceptores generalmente
decimos que los centrales responden ante procesos hipercámnicos, es decir, cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, y los periféricos cuando hay hipoxemia. Centrales, indirectos dióxido de carbono, directos protones, periféricos en relación al oxígeno. Por último, es importante ver cómo se regula, o mejor dicho, cómo la periferia, más allá de procesos químicos, regula la ventilación por cuestiones físicas, como es el caso de receptores de estiramiento, que sería el reflejo de Hering-Breuer, que el músculo liso de los bronquíolos o de Reisensen, cuando se distiende mucho en la sobredistensión, envía a través del nervio vago una señal inhibitoria sobre la actividad del grupo respiratorio dorsal, con lo cual no se genera una nueva inspiración, sino que hay una expiración, es decir, se corta la rampa inspiratoria. Es un punto como para decir, bueno, hasta acá inspiramos porque si no podemos llegar a tener algún tipo de lesiones. Luego hay reflejos musculares y osteotendinosos, que generalmente lo vemos en el ejercicio. Uno cuando empieza a correr, o nosotros o el animal entra en taquipnea previo a que haya modificaciones en las presiones parciales de los gases, ¿sí? Y esto se da por reflejos en los cuales tanto los tendones como los músculos en relación a las grandes articulaciones comienzan a moverse y eso estimula al grupo respiratorio dorsal. Y luego hay reflejos por dolor o por temperatura, como es el caso de la polipnea térmica en los caninos, que obviamente va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces estos serían reflejos, obviamente con todos los componentes reflejos que ustedes ya conocen, pero que desde la periferia terminen impactando sobre la regulación de la ventilación. Hemos llegado al fin, es un tema, sobre todo esta última parte, un poco más compleja, así que bueno, vamos a trabajar algunos ejercicios, sobre todo en relación a la primera parte, y si hay alguna duda con respecto a la segunda parte, las responderemos a través de los distintos mecanismos. Muchas gracias.